En esta ocasión nos adentramos en un tema que está revolucionando la educación. Ajá. La calificación de ensayos mediante inteligencia artificial. Interesante. Analizaremos investigaciones de vanguardia Ajá. sobre el uso del procesamiento del lenguaje natural para automatizar este proceso. Sabemos. Se imaginen un sistema que pueda leer y comprender un ensayo también como un profesor y que además lo haga en segundos. Justamente esa es la meta. Así. La calificación tradicional, además de ser un proceso lento para los docentes, Claro. presenta el problema de la subjetividad. Entiendo. No solo consume tiempo, Ajá. sino que la consistencia puede verse afectada, Mm. lo que a su vez impacta en la retroalimentación que reciben los estudiantes. Entiendo. Entonces, la idea es que este sistema Sí, no solo sea rápido y objetivo, correcto. sino que también sea capaz de proporcionar información útil a los estudiantes Exactamente. para que puedan mejorar. No se trata solo de asignar una nota, Ya. sino de comprender las fortalezas y debilidades del estudiante en su escritura. Ajá. Y para lograrlo, el sistema que se está desarrollando Mm. tiene una arquitectura bastante compleja. Cuéntenos más sobre cómo funciona. Ajá. ¿Qué sucede dentro de esta caja negra de la IA? Primero, el texto del ensayo pasa por un preprocesamiento Ajá. para eliminar elementos irrelevantes Ya. y preparar el texto para el análisis. Entiendan. Después se realiza un análisis estructural para identificar la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esto le da al sistema una idea de la organización del argumento. Es como si la IA estuviera desmenuzando el ensayo Sí. para entender su estructura básica. Y luego viene la parte más fascinante, Así. el análisis semántico. Interesante. Aquí es donde entran en juego modelos de IA como BERT, BERT. capaces de comprender el significado del texto a un nivel muy profundo. He oído hablar de BERT. Y ¿No es ese modelo que puede entender incluso el sarcasmo y la ironía en un texto? exacto. ¡Wow! BERT va más allá de la gramática y la sintaxis. Increíble. Analiza las relaciones entre las palabras y las oraciones Ajá. e incluso puede detectar el tono emocional del texto. Impresionante, pero ¿cómo aprende la IA a calificar ensayos como un humano? Se entrena con una enorme base de datos de ensayos que ya han sido calificados por profesores expertos. No me da. De esta manera, Sí. aprende a reconocer los diferentes criterios de evaluación y a identificar lo que constituye un buen ensayo Ajá. en diferentes temas y niveles académicos. Entonces, digamos que un estudiante escribe un ensayo sobre la Revolución Francesa. Correcto. El sistema ya ha leído Sí. cientos de ensayos sobre ese tema, Exacto. calificados por expertos. Sí. Y utiliza ese conocimiento para evaluar el nuevo ensayo. Y para asegurar que el sistema sea justo Claro. y no penalice a los estudiantes por usar sinónimos o tener un estilo de escritura diferente. Entiendo. Se realiza un proceso de calibración muy preciso, es decir, se busca que el sistema evalúe la sustancia del argumento Precisamente. y no solo la forma en que está escrito. El objetivo es que el sistema sea lo más objetivo posible y que se centre en el contenido del ensayo. ¿Y cómo podemos estar seguros de que este sistema de calificación automatizada es realmente preciso? Buena pregunta. ¿Cómo se compara con la calificación humana? Se utilizan diferentes métricas para evaluar la precisión del sistema. Ajá, Una de las principales es la correlación con las calificaciones humanas. entiendo. Se compara la calificación que otorga la IA Sí. con la que daría un profesor real Ajá. y se calcula la correlación entre ambas. Es como si tuviéramos dos profesores calificando el mismo ensayo Exacto. y quisiéramos saber qué tan de acuerdo están entre ellos. Además de la correlación con las calificaciones humanas, Sí. se usan otras métricas como BLEU y RUGE Leo y Ruge, que son... que miden qué tan similar es la retroalimentación generada por la IA Ajá. a la que proporcionaría un experto humano. ¿Podría explicarnos un poco más sobre BLU y Ruge? Claro. Para aquellos que no estamos familiarizados con esos términos. BLEU y RUGE son métricas que se utilizan para evaluar la calidad de las traducciones automáticas. Se basan en la comparación entre el texto generado por la máquina Ya. y un texto de referencia creado por un humano. Entonces, en este caso, se usan para evaluar si la retroalimentación generada por la IA Exacto. es similar a la que daría un profesor. Y por supuesto, Y- también se realiza una inspección manual para asegurar que el sistema no esté cometiendo errores graves. Claro, al final del día, la supervisión humana sigue siendo fundamental. Sin duda. Y hablando de resultados, en las pruebas que se han realizado, Ah, este sistema ha logrado una correlación del 85% con las calificaciones humanas. así es. Un 85% de correlación. Eso es realmente prometedor.
Lo es. ¿Qué más ha demostrado el sistema durante las pruebas? Bueno, además de la alta correlación con las calificaciones humanas, el sistema ha demostrado ser capaz de identificar errores gramaticales y lógicos. Esto permite brindar a los estudiantes una retroalimentación mucho más específica y útil para mejorar su escritura. Eso es realmente valioso. Imagino que para los estudiantes sería muy útil poder recibir retroalimentación inmediata sobre sus borradores antes de entregar la versión final. Sin duda, esa retroalimentación instantánea se convierte en una herramienta pedagógica muy poderosa. Permite a los estudiantes identificar sus errores y áreas de mejora de manera autónoma, fomentando un aprendizaje más efectivo. Y no olvidemos el impacto que esto podría tener en los docentes. Si se libera a los profesores de la carga de calificar manualmente, cientos de ensayos podrían dedicar ese tiempo a otras tareas más importantes. Exactamente. La automatización de la calificación podría liberar tiempo para que los docentes se enfoquen en la interacción directa con los estudiantes en la planificación de clases más creativas o en su propio desarrollo profesional. Sería un cambio radical en la dinámica del aula. Pero más allá de la calificación de ensayos, ¿qué otras aplicaciones tiene la IA en el ámbito educativo? Las posibilidades son muchísimas. Ya se están utilizando sistemas de tutoría inteligente que se adaptan al ritmo y al estilo de aprendizaje de cada estudiante, brindando un apoyo personalizado. Es como tener un tutor personal para cada estudiante disponible las 24 horas del día. En cierto modo, sí. La IA tiene el potencial de personalizar la educación a un nivel nunca antes visto. Esto podría ser especialmente beneficioso para estudiantes con necesidades educativas especiales o para aquellos que por diversas razones no pueden acceder a una educación tradicional. Suena muy prometedor, pero imagino que también existen desafíos en la implementación de la IA en la educación. Por supuesto, uno de los principales desafíos es la brecha digital. No todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología necesaria para aprovechar estas herramientas, lo que podría acentuar las desigualdades existentes. Es un punto crucial. La tecnología debe ser un factor de equidad, no de exclusión. Es fundamental garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades, independientemente de sus recursos económicos o su ubicación geográfica. Otro desafío importante es la formación del profesorado. Los docentes necesitan adquirir las competencias necesarias para integrar la IA en sus prácticas pedagógicas de manera efectiva. Comprendo. No se trata simplemente de darles a los profesores una nueva herramienta y esperar que sepan usarla. Necesitan una formación adecuada para comprender cómo la IA puede complementar su labor docente y cómo abordar los desafíos éticos que puedan surgir. Exactamente. La IA no debe verse como un sustituto del profesor, sino como un complemento que puede enriquecer la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Es una colaboración entre la inteligencia humana y la artificial, donde cada una aporta sus fortalezas para crear un entorno educativo más efectivo y significativo. Precisamente la IA puede encargarse de tareas repetitivas o que requieren procesar grandes cantidades de datos, liberando al profesor para que se concentren en la interacción humana, la creatividad y la motivación de los estudiantes. En este sentido, la IA podría permitir que los profesores se enfoquen en lo que realmente nos hace humanos. La capacidad de inspirar, guiar y conectar emocionalmente con los demás. Esa es la clave. Encontrar el equilibrio entre la tecnología y la humanidad. Utilizar la IA como una herramienta para potenciar nuestras capacidades sin perder de vista la esencia humana del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hablando de la esencia humana, no podemos dejar de lado las implicaciones éticas de la IA en la educación. ¿Cuáles son algunos de los aspectos éticos que debemos considerar al implementar estas tecnologías en el aula? Sin duda, la ética es un tema fundamental cuando hablamos de IA en la educación. Uno de los mayores desafíos es la posibilidad de sesgos en los algoritmos. Si la IA se entrena con datos que reflejan prejuicios existentes, podría perpetuar e incluso amplificar las desigualdades. Es un punto crítico, sería inaceptable que un sistema de IA, por ejemplo, beneficie a estudiantes de cierto género o procedencia socioeconómica por un sesgo en los datos con los que se entrenó. Exacto. La equidad debe ser una prioridad en el desarrollo y la implementación de estas tecnologías. Otro aspecto ético importante es la privacidad de los datos. La IA necesita recopilar información sobre los estudiantes para funcionar y debemos asegurarnos de que esa información se maneje de forma responsable y segura. Claro, la protección de la privacidad de los estudiantes es primordial. No podemos permitir que la información sensible caiga en las manos equivocadas o se utilice con fines distintos a los educativos. Es esencial establecer protocolos rigurosos para la recopilación, el almacenamiento y el uso de los datos. Y por supuesto, la transparencia es fundamental. Tanto los estudiantes como los profesores deben comprender cómo funciona la IA y cómo se toman las decisiones. La transparencia genera confianza.
Si los usuarios entienden cómo funciona el sistema, es más probable que lo acepten y lo utilicen de manera responsable. Exacto, y esto nos lleva a otra pregunta fundamental. ¿Cuál será el rol del profesor en un futuro donde la IA está cada vez más presente en la educación? Es una pregunta que muchos docentes se están planteando. Algunos temen que la IA lo reemplace por completo. La IA no reemplazará a los buenos profesores, pero sin duda transformará su rol. Las tareas repetitivas, como la calificación, podrán automatizarse, lo que permitirá a los docentes dedicar más tiempo a la interacción con los estudiantes, la mentoría personalizada y el desarrollo de su creatividad. En otras palabras, la IA podría liberar a los profesores para que se centren en lo que realmente los apasiona, enseñar, inspirar y guiar a las nuevas generaciones. Exactamente, la clave está en encontrar un equilibrio entre la tecnología y la humanidad, utilizando la IA como una herramienta para potenciar las capacidades de los docentes y mejorar la experiencia educativa de los estudiantes. Al final, lo importante es recordar que la tecnología debe estar al servicio de la educación. No al revés, el objetivo es formar personas íntegras, creativas y con pensamiento crítico preparadas para los desafíos de un mundo en constante cambio. Así es, la IA tiene potencial de transformar la educación para mejor, pero debemos utilizarla con responsabilidad ética y siempre con el bienestar de los estudiantes en el centro de nuestras decisiones. Este ha sido un viaje fascinante al mundo de la IA. En la educación hemos explorado las posibilidades, los desafíos y las implicaciones éticas de esta tecnología. Esperamos que esta inversión haya sido enriquecedora para ustedes y los invitamos a seguir explorando este apasionante campo del conocimiento.